Vamos a empezar el vivo con una oración. In nominis Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Bueno, gente, hoy, como les dije, vamos a hablar, ¿está siendo Europa realmente invadida por el Islam? Pregunta bastante interesante, ¿no? Y al final vamos a ver si hay retorno de esto que hoy vamos a estar charlando aquí en el canal. Bueno, les voy a compartir pantalla. También quiero que me avisen si se ve. Yo lo que les voy a leer hoy es una noticia de un sitio que les recomiendo a todos seguir. Se llama La Bússola Quotidiana. Obviamente es un portal italiano. La traducción sería La Brújula Cotidiana, porque en Argentina decimos cuando perdemos el norte es cuando no estamos bien ubicados, ¿no? Entonces justamente esta metáfora hace referencia a esto, a indicarnos el camino. Así que la verdad que un saludo muy grande a la gente de La Bússola Cotidiana. Pueden leer noticias en inglés, en español, y los fragmentos del Evangelio que están editados por el sacerdote Stefano Bimbi, que tuve la gracia de poder conocer, un gran sacerdote que ha sido un pionero de las escuelas parentales en Italia y un crack, la verdad, lo pude conocer. Algún día también le vamos a hacer una entrevista para que nos cuente un poquito por qué hoy por hoy es tan importante hacer escuelas parentales. Cada parroquia debería tener una escuela, según yo. Bueno, dice así, en el mes del Ramadán, escenas de su misión ordinaria. El Ramadán, para los que no saben, es prácticamente una fiesta religiosa de los musulmanes que justamente coincide con la Cuaresma. Así que acá hay un enfrentamiento en dos momentos claves de los católicos como de los musulmanes. Y últimamente esto se está viendo muchísimo. Por ejemplo, la imagen que ven acá es Milán. Es la estación central de Milán, pero esto se repitió en toda Europa con la misma magnitud y hasta en algunos lugares con mayor convocatoria. Así que dice, bueno, la cena para iftar en la plaza de las escuelas cerradas al final del Ramadán. Las chicas cristianas fueron golpeadas por comer y las cenas de la amistad en las parroquias, porque aunque no lo crean, vamos a ver también que hubieron parroquias que se prestaron para que ellos puedan celebrar su fiesta. Dice, escenas como esta por toda Italia y Europa, sumisión ordinaria al Islam político. ¿Por qué político? Ya lo vamos a ver también, porque hay muchísimo apoyo a través de los políticos. Dice, bajo el patrocinio del Palazzo Marino, la noche del viernes 21 de marzo, en la Piazza Duca d'Aosta, frente a la estación central de Milán, mesas muy largas y cientos de musulmanes se reunían para el iftar, la comida con la que los musulmanes dejan el ayuno durante el mes del Ramadán. Bueno, ellos hacen un ayuno. Hoy no vamos a hablar de teología sobre la religión islámica. Para eso vamos a tener un invitado que va a estar con nosotros en el canal, un sacerdote misionero que estuvo en Medio Oriente y escribió un libro sobre todos estos temas y él es un experto en el asunto. Lo vamos a traer a él para que nos explique todo este tema del Ramadán, del iftar y de toda el Corán también. Pero prácticamente, para que lo entiendan, el Islam es una religión de Estado, o sea, a ellos se les impone hacer este ayuno en un periodo de tiempo, o sea, tienen que respetar hasta ese horario que les imponen, que es durante el día por lo general, pero cuando pasa ese horario comen, fuman, porque no es un ayuno como el que hacen los católicos, que es un ayuno por hacer, digamos, un sacrificio para ofrecer ese sacrificio por un bien mayor, y es una libre elección. A ningún católico lo obligan a no comer o a no comer carne o nada, eso es algo que la iglesia lo dice y bueno, después los fieles lo respetan o no, pero nadie está obligado a hacerlo.
Dice, mientras reinaba un silencio religioso a su alrededor, un imán, que estas cosas yo me familiaricé acá realmente, o sea, todos estos términos los fui conociendo a medida que iba pasando el tiempo. Yo llevo 4 años en Europa, y son términos que realmente desconocía porque jamás había escuchado o visto una noticia de este tipo hasta este último periodo. Un imán es como un sacerdote, por así decirlo, un párroco de ellos, ¿no? Es la persona, el cabeza, el guía que ellos tienen, el que les dice qué es lo que hay que hacer, el que guía la mezquita, ¿sí? Dicho sea de paso, Meloni tuvo que expulsar a un imán de Pakistán por ciertas declaraciones controversiales que hizo. Ya se pueden imaginar qué tipo de declaraciones hizo para que lo expulsaran. Dice, con un excelente sistema de sonido, cantó una solemne canción del muezín con Alá Akbar, que resonó durante mucho tiempo y entonces comenzaron los bailes. En nombre del compartir, ciertamente inclusión y mucho menos inclusión, la plaza frente a la estación central, acá entre comillas dice, tristemente conocida por ser uno de los principales lugares de tráfico de drogas en la ciudad, así como la residencia favorita de los inmigrantes ilegales. Bueno, miren, esto lamentablemente es muy cierto. ¿Por qué? Porque hace unos años no se veía que en las plazas de Europa uno podía ir a pasar un momento llevando a los niños a los juegos o pasaba por ahí un poco tarde cuando el sol ya caía y era un lugar seguro. Hoy esas plazas se han convertido en antros de despacho de droga y de donde se juntan estos personajes. Lo pueden ver, hay un canal que les recomiendo de un muchacho español que hace streaming en vivo caminando por las calles y muestra cómo esta gente está siempre ahí sin hacer nada y cuando lo ven que está filmando lo empiezan a seguir, lo insultan, lo quieren golpear. Es realmente un muchacho que arriesga la piel, pero está haciendo ver la realidad que muchos ocultan, porque los medios tradicionales no te van a hacer un tipo de noticia como esta, ni van a estar mostrando eso, al contrario, lo ocultan. Pero conozco personas que viven acá en Italia y que lamentablemente, como dice acá, tristemente, conocida por ser uno de los principales lugares de tráfico de droga en la ciudad, así como residencia favorita de inmigrantes ilegales, por ahí pasaban antiguamente con sus hijos, pasaban a, qué sé yo, iban a tomar algo, a estar un rato, a dispersarse, y hoy por hoy no se puede hacer, porque se ha convertido en un lugar peligroso. Mágicamente fue limpiada, dice, fue rápidamente limpiada para dar paso al Islam con la bendición de Sala, los consejeros milaneses de Forza Italia, un partido político, y el vicario episcopal del arzobispo de Milán. Sin comentario. Dice, ¿quién paga? El consulado de Qatar. Patrocinadores privados. Nada nuevo. Ojo, ¿por qué? ¿Qué intención tendrán de estar financiando este tipo de cosas, ¿no? Fuera de sus países. Dice, al fin y al cabo, el Iftar se ha celebrado durante años también en la Catedral de Bristol y en la Catedral de Southwark, Londres. Pero este año, por primera vez, la Cámara de los Comunes del Reino Unido también organizó un iftar, esta cena, al fin del Ramadán, con la presencia del primer ministro. O sea que ya estamos hablando de un apoyo total de la política. Ojalá los ministros también hicieran una cena para los católicos al fin de la cuaresma, ¿no? Después de la resurrección de nuestro Señor. Dice, como en Francia, justo después de la reapertura, tras el incendio provocado de la iglesia Saint-Sulpice, la segunda iglesia católica más grande de París, después de Notre Dame, también incendiada, por cierto, se decidió crear un espacio para la oración musulmana, pero la controversia obligó a interrumpir, o sea, se fueron para atrás con esto, lo que se suponía que era una tradición. Las iglesias católicas de Lille también celebran el Ramadán. Esto estamos hablando en Francia. Venimos de Londres, pasamos por Francia. Vamos ahora a Alemania. En Colonia alemana, Alemania, sucede que una madre no quiere que su hija de 9 años vaya de viaje escolar a la gran mezquita de Colonia. La mezquita, para los que no lo saben, es como su templo, ¿no? Dice, en el distrito de Ehrenfeld, disculpen mi alemán, dice para el Ramadán. Así que recibe una carta directamente de la escuela primaria
que suena a amenaza. Dice, si retiras a tu hija del viaje, no se le permitirá participar en ninguno de los viajes futuros. Así que en Alemania, si quieres enviar a tu hijo a la mezquita, si no lo quieres enviar a tu hijo a la mezquita, te castigan. Yo me imagino esto al contrario. Siempre hay que dar vuelta a estas situaciones como para entender, porque uno dice, pero qué exagerado. Bueno, dalo vuelta. ¿Qué pasa si un católico, o una persona dice, no, no, yo no quiero que mi hijo vaya al Duomo de Milano o al Vaticano? Le mandarán también una carta amenazándolo diciéndole que no va a ir eh, a futuras salidas escolares. En la misma colonia, dice acá, la Iglesia Católica de San Teodoro financió la mezquita de Erdogan en nombre de un diálogo interreligioso esquivo, pero sobre todo ha afirmado que solo hay una cosa que aprender del Islam y de los imanes. Una iglesia que financia una mezquita, también en Alemania. Seguimos con Alemania, dice en la escuela Karl Zuckmayer. Ustedes fíjense cuántos lugares, ¿no? De Berlín, todos los estudiantes están obligados a celebrar el final del Ramadán el 28 de marzo. La reunión es obligatoria porque las otras clases están canceladas, escribió el colegio. Imagínense esto. Y el padre de un alumno dijo, en el colegio no celebramos la Navidad ni la Pascua, lo que yo les decía anteriormente. O sea, no hay otros eventos obligatorios para ninguna de las festividades cristianas, pero tienen que nuestros hijos realmente observar el Ramadán. O sea, acá hay algo que hay como una fuerza, ¿sí? Algo que están queriéndolo meter a toda costa. O sea, no festejan la Navidad, no festejan la Pascua, las dos fiestas más importantes para los cristianos en países cristianos, pero los obligan a que festejen el Ramadán. No sé, muchachos, déjenme ustedes qué piensan, lo que estén viendo ahí en los comentarios, y si alguien tiene alguna anécdota o algo que agregar, lo vamos a leer al final en un ratito. Dice, mientras tanto en Italia, ya nos acercamos, en Cremona, en el autobús de regreso del colegio, esto me impactó, ¿eh? Dice, dos chicas, hace unos días, perdón, dos chicos hace unos días abofetearon, acá está mal la traducción, pero fueron dos varones, dice, abofetearon a una italiana de su misma edad porque estaba comiendo un bocadillo. Le dijeron, no puedes comer, es Ramadán. Cuando el conductor intervino para defender a la chica, este también recibió un par de bofetadas, rompiéndole las gafas y acabó en urgencias médicas. Bueno, el problema es ese, ¿no? El fanatismo que se implementa en los jóvenes, sobre todo. Que ahí después vamos a hablar un poquito, porque oh casualidad que todos los asilos políticos de estas personas son en edad militar. O sea, son todos hombres en edad militar que están llegando con asilo político. Vos los ves perfectos de salud, los ves perfectos de todo, pero, viste, consiguen los permisos. ¿Cuántos amigos míos argentinos me gustaría que pudieran venir y que incluso me preguntan para venir y quieren decir, che, ¿cómo estás allá? Me gustaría ir para allá a trabajar, hay trabajo, esto, lo otro. Yo le digo, sí, mira, acá está bien, uno se está bien, no te preocupás por llegar a fin de mes y cosas que suelen pasar en Argentina, pero si no tenés papeles, o sea, es muy difícil estar. Y a esta gente, ustedes miren cómo le abren la jaula. Dice, es el segundo año consecutivo que Ramadán cierra el jardín de infancia, primaria y secundaria en la sola milanesa de Pioltello. La controversia que se está llevando a cabo ha provocado la indignación de la Iglesia Católica local. Bien. Así que los párrocos decidieron leer una carta de solidaridad al consejo y al director durante la misa. Después dice, la región de Campania, por su parte, ha decidido desafiar al ministerio y conceder desde hace 2 años la libertad a las escuelas para que puedan cerrar durante el Ramadán. Digo, ¿pero por qué? En Soresina, en la provincia de Cremona, un colegio solicitó el año pasado evitar el consumo de alimentos y bebidas en lugares públicos dentro del instituto durante las horas de ayuno del Ramadán. Bueno, miren, hablando de esto me hicieron acordar
Estaba hablando la otra vez con un amigo que lleva a su hijo al colegio y bueno, les llegó una notificación porque acá en Italia el colegio dura bastantes horas y los chicos comen en la escuela, está incluido la comida, donde estaban implementando el menú halal. ¿Qué es el menú halal? Es un menú adapto para los musulmanes porque ellos tienen que comer, si comen carne, el animal tiene que ser, ¿cómo se dice? Tiene que ser preparado porque hay ciertas palabras que tengo que ser youtuber friendly, no lo puedo decir, pero bueno, tiene que ser preparado de un cierto modo que sea apto para el consumo de ellos, ¿no? Ese es el menú halal y por supuesto no tiene que tener nada de cerdo porque obviamente no comen cerdo o, ojo, quiero aclarar, interrumpo un segundo, este video no es para fomentar el odio hacia nadie, simplemente lo que estamos haciendo es leer las noticias que están ocurriendo en Europa al día de hoy. Esto es lo que está sucediendo hoy. Acá no estamos fomentando el odio hacia ninguna raza ni religión. Entonces, decía, el colegio solicitó que, bueno, que no comieran en lugares públicos porque los demás estaban haciendo ayuno. O sea, si yo estoy haciendo ayuno, es más, lo que enseña la Iglesia Católica es no mostrar que estás haciendo ayuno, porque si no quedas como un fariseo. O sea, es así, vos tenés que hacer ayuno y tenés que tratar de no demostrar que te estás, perdón la palabra, cagando de hambre. O sea, te estás ofreciéndolo y tenés que hacerlo para vos y para Dios, no estar diciendo, entonces, no, no, miren, no comen porque estoy haciendo ayuno, entonces ustedes me tienen que respetar. No, bueno, eso no existe. Dice, os animo a mostrar sensibilidad cultural y religiosa durante el Ramadán y respetar el Islam, a ser comprensivos. No pongas pruebas, preguntas, salidas ni momentos importantes para la enseñanza, escribió el director del instituto, que cuenta las clases desde infantil hasta secundaria. Los deseos de los estudiantes musulmanes han generado muchas desconcertaciones, así que este año fueron retirados. Escuchen, seguimos, ¿eh? En Módena, una estudiante fue golpeada por 3 compañeros porque ya no quería llevar el velo. En Bolonia, hace unos años, fueron sus padres quienes afeitaron a una chica de 14 años hasta dejarlo a cero porque no quería que se quitara el velo y andara por ahí con sus compañeros de clase. Bueno, miren, el velo, para los que no saben, las mujeres se tienen que cubrir el pelo, ¿no? Eso es a lo que está haciendo referencia. Em, otra cosa que quiero aclarar es que todo esto ocurrió en un periodo de un mes. O sea, estas son todas las noticias del año pasado porque el Ramadán todavía no empieza, empieza el mes que viene, pero acercándose la fecha quería hacer este video. Todas estas cosas ocurrieron solamente en un mes, en el periodo de un mes. Dice, en el Bachelet de Abiategraso organizaron el taller del hijab para promover la integración. Para el director, son las chicas las que han pedido a las otras chicas árabes que sepan cómo llevarlo, que les enseñen cómo ponérselo. O sea, estaban enseñando, hicieron un taller para enseñar a ponerse, digamos, el velo a las mujeres. En Pordenone, una niña de 10 años apareció en el colegio con un niqab. En la escuela primaria Parín de Turín, Turín sería Torino, los niños primero rompieron los 2 crucifijos encontrados en el aula y luego los arrojaron por la ventana. Es una escuela con la reputación de ser multicultural y recientemente fue invitada al Festival de la Pastoral de Atención a los Migrantes, precisamente para dar testimonio de la integración y la bienvenida. Fíjense qué integración, ¿no? Romper los crucifijos y tirarlos por la ventana. En Florencia, en el Don Milani de Calenzano, los padres obtenían exención de la cantina durante el Ramadán. Cada vez hay más institutos florentinos, empezando desde la escuela primaria, que ven a los padres hacer peticiones halal de menús y en particular garantías para el mes de Ramadán, esto es lo que les decía recién. A la hora de comer, a los niños musulmanes se les permite salir de la escuela para celebrar el mes sagrado del Islam. La misma solución se adoptó en una escuela de Trento. Los estudiantes que observan el ayuno ritual podrán salir del colegio durante los horarios de cantina. O sea, le dan permiso para que se vayan mientras que los demás comen.
Después dice, los niños en clase leían la Biblia, pero también el Corán. Sucede en la escuela primaria de Chiavatza. Acá tenemos el director del Instituto Chiavera Martini en Savona, pidió a los estudiantes que evitaran la ropa demasiado informal para ofender la sensibilidad islámica durante el Ramadán. En Bolzano se propuso y luego se retiró cancelar excursiones escolares durante el Ramadán. La escuela Ravenna en Bolonia lleva años organizando excursiones a la mezquita local. O sea, también hubo una, no está acá esa noticia, pero hubo una escuela que organizó una visita a la mezquita. Los niños del jardín los llevaron a todos a rezar a una mezquita. Creo que fue un problema porque fue sin autorización de algunos padres. Dice, en Bellisi se celebra la 6ª edición del Iftar Insieme. O sea, Insieme quiere decir juntos en italiano. El mayor evento de la región de campaña vinculado al Ramadán. En las parroquias de San Bernardino en Milán, en Cantu, en Renate, en el Oratorio San Filippo Neri, en Romano de Lombardía, y por iniciativa sobre todo de la comunidad de San Egidio, se organizan cenas de amistad para musulmanes que rompen el ayuno del Ramadán. Evidentemente algo quedó dentro de la comunidad de San Egidio cuando en 2001 invitó al despiadado Yusuf al-Qaradawi, imán de los hermanos musulmanes a Roma, el que legitimó los atentados suicidas contra las mujeres y niños de Israel, que con la reputación de moderado e innovador defendió la primavera árabe, pero son los dictadores y terroristas quienes le conmemoran. En Belluno, la diócesis organiza la oración común de católicos y musulmanes, la cena para romper el ayuno. Bueno, a ver, mensaje, acá vamos a leer lo último y ya terminamos. Dice, mensaje para el Ramadán 2025 de la diócesis de Padua y de Torino. Mientras tanto, el vicario general y el vicario episcopal para el cuidado pastoral y la evangelización de la diócesis de Carpi visitaron las comunidades islámicas de la zona para llevarles sus mejores deseos con motivo del Ramadán en nombre del obispo Elio Castellucci y la iglesia de Carpi. Bueno, miren, acá yo les muestro un contraste tremendo que quiero comentar. Dice que Dios, el misericordioso, bendiga vuestras familias y comunidades. Ramadán Karim, Ramadán generoso. Ese, en cambio, es el mensaje del obispo Monseñor Prastaro en Asti. Mientras tanto, el arzobispo de Leque se encuentra en el iftar, compartiendo con ellos, en las familias musulmanas. Dice, está todo sobre la dulce conquista islámica de Europa, imaginada por Miquel Houellebecq en Su misión, que esto es un libro, ¿no?, que habla sobre la conquista islámica. Para los que no saben, Europa sufrió conquistas muy grandes islámicas, las cuales se combatieron y afortunadamente se ganaron, si no hoy seríamos todos musulmanes. Así que, bueno, gente, eso es más o menos lo que les quería compartir hoy, lo que quería arrancar hablando sobre este tema. Bueno, para que se den una idea, lo pueden googlear, lo pueden buscar en YouTube, pongan Ramadán en Torino, Italia. Es impresionante, fueron los intendentes, fueron los obispos y una cantidad de gente que vos decís, pero ¿hay tantos realmente? Sí, gente, hay muchísimo. Hoy por hoy yo les puedo decir, por experiencia propia, hay lugares de Italia que no parecen ya Italia. Están totalmente, en ese sentido, no hay gente local. O sea, no escuchás el italiano por la calle, vas caminando y no escuchás la lengua italiana. No ves gente por la calle, no ves niños jugando. O sea, es realmente muy triste porque el país está perdiendo su cultura. Hay muchos, o sea, yo no tengo nada en contra de su cultura, pero si vos venís a vivir a un país en el cual sos extranjero, lo primero que tenés que hacer es tratar de adaptarte, ¿sí? Y de respetar las normas que ya existen en ese país, no tratar de imponer tus reglas. Y bueno, justamente eso es lo que está pasando con el apoyo de los grandes poderosos, ¿sí? Que obviamente todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica va a ser siempre atacado. Y justamente, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica tiene la verdad, ahí es donde está Jesucristo, y bueno, y eso les molesta, no les gusta, y es algo que van a atacar siempre. Entonces, yo decía en el canal, ¿y hay retorno de esto?
Y miren, les cuento que es muy difícil que haya retorno. No es para ser pesimista, pero el problema es que los europeos no tienen hijos. Estamos en el periodo donde las tasas de natalidad son las más bajas de la historia. Ya ni siquiera están generando, o sea, ya ni siquiera hay niños, nacen suficientes niños como para mantener la población. La población actual no se puede mantener, o sea, está en decadencia. Cada vez hay menos. Y esos lugares que quedan vacíos, que están quedando muchos, ¿ustedes por qué piensan o por quiénes piensan que esos lugares se van a ocupar? Mientras que nosotros tenemos vergüenza de bendecir los alimentos en frente de otras personas o de profesar nuestra fe que nos ha dado tantas cosas, que nos ha regalado tanto a la humanidad, ellos hacen todo lo contrario, hacen un proselitismo. Un proselitismo que llega a ser fanático. Y si no, sos un infiel. Y si no, pasás por el filo de ya saben qué. Entonces, bueno, la situación es grave. Para que haya un retorno, los italianos, los españoles, los alemanes, los franceses, los europeos en general, tienen que casarse y tienen que tener hijos. Hoy en Europa hay supermercados para perros. O sea, vos vas a un supermercado, o sea, entras a una tienda y tenés todo como para tener un perro como si fuera un hijo. Acá los perros los llevan en changuitos. En Argentina le llamamos changuitos a los carritos de bebés. Las parejas están envejeciendo y no tienen hijos porque primero quieren viajar, primero quieren tener la casa, primero se quieren recibir, primero quieren hacer todo lo que quieran hacer, y cuando tienen 40, 50 años quieren ser padres, cuando ya han perdido la paciencia, cuando ya no tienen fuerza, cuando ya no tienen ganas, ahí quieren ser padres. Y hay mucha gente que inclusive ya en ese momento no puede ser padre porque obviamente no es la edad fértil para ser padres. Entonces, ¿quieren que esto deje de ocurrir? O sea, si hay algún italiano que sepa español que me esté escuchando o algún amigo español que me esté escuchando, bueno, es así, muchachos. Si esto quieren que pare, tienen que tener hijos. Los que tengan al menos vocación, tienen que tener hijos y tienen que educar a sus hijos en la fe.